Listo, iniciando grabación. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes, la saludo nuevamente. Este es el último conversatorio de esta campaña que Baja Ladies Hiking ha gestionado para ustedes contra la violencia de género. No estás sola. Para nosotros ha sido un honor poder tener la oportunidad de hablar con chicas súper preparadas en el tema y sobre todo darnos una información que lo hemos repetido constantemente esta semana, la información salva vida. Entonces, o salva vidas, ¿no? Hemos conocido a lo largo de esta semana los diferentes tipos de violencia, testimonios, cómo canalizar si tú te encuentras o conoces a alguien que se encuentre en esa situación. Y hoy nos complace de verdad tener a alguien que nos va a hablar no nada más de la experiencia y retomando toda esta información, sino además que trabaja en un lugar donde nosotros nos podemos sentir seguras para poder canalizar toda esa información que de repente nos llega y que no sabíamos, o lo vuelvo a repetir, conocemos a alguien que estaba ahí. Licenciada Daniela Robles, bienvenida. Y Muchas voy a hacer una breve semblanza, porque es muy breve comparada con todo el conocimiento que ella tiene, para que ustedes sepan. Ella es la licenciada Daniela Robles, tiene una licenciatura en psicología egresada del CUT Universidad. Actualmente ejerce como jefa del Departamento de Prevención de la Violencia del Centro de Justicia para las Mujeres, CEJUM. Entre su educación se encuentra el Diplomado de Educación Sexual, certificación en temas de violencia y perspectiva de género, así también como la impartición de talleres y capacitaciones de gobierno, iniciativa pública y comunidad en temas de prevención de la violencia de género, construcción social de género, historia del feminismo, acoso y hostigamiento sexual, entre otros. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Dani. Para nosotros es un placer porque ahí de repente tuvimos que acomodarnos en la agenda, pero al fin pudimos. Es muy importante para esta campaña saber qué es CEJUM, cómo funciona, qué es, o sea, para todas es como, ¿qué? Para empezar, ¿qué es CEJUM? ¿De qué me están hablando? Entonces, es súper importante tener toda esta información en un embudo, en una institución que nos ayuda precisamente a poder procesar todas esas información. Bienvenida y adelante. Muchísimas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Para CEJUM es un placer el poder compartirles los servicios, que nos conozcan. Como ya mencionaste, ¿no? Probablemente no estamos viviendo algún evento de violencia, sin embargo, podemos conocer a alguien que esté pasando por una situación así y que sepamos qué decir, ¿no? A dónde decirle, ¿sabes qué? Mira, yo conozco un lugar a donde puedes acudir, donde te pueden ayudar, porque de repente sucede que nos cuentan, ¿sabes qué? Estoy pasando por una situación de violencia y a veces no sabemos qué decir o cómo ayudarle, ¿no? O a veces nos enganchamos y nos llevamos los problemas de las personas con nosotras. Entonces, siempre debe haber un equilibrio en ser esa red de apoyo, pero también en comprender que es importante canalizar para no involucrarnos tampoco y que nos afecte más allá, ¿no? De lo que debería de afectarnos. Entonces, el día de hoy vamos a retomar un poquito sobre los tipos y modalidades de la violencia, nada más para estar en contexto. Y también les voy a compartir cuáles son los servicios que ofrecemos en el Centro de Justicia para las Mujeres. Como ya mencioné, si alguna de ustedes está interesada en acudir al centro o conoce a alguna persona que le pueda ayudar a esta información, sería excelente, ¿no? Entonces, igual si quieren abonar algo a lo que yo vaya a compartir, quieren opinar algo al respecto, con toda libertad, pueden levantar la manita o escribir en el chat y yo con gusto comparto con ustedes durante la charla, ¿no? Otra cosa también importante, ya ustedes durante todas estas, fue la semana pasada, ¿verdad? La pasada y esta, que han estado recibiendo información súper valiosa y me parece excelente la campaña que están haciendo. También es importante que analicemos si en algún momento hemos experimentado violencia, pero también si en algún momento la hemos ejercido sin darnos cuenta, ¿no? Por lo mismo, no conocemos el tema, desconocemos los tipos y modalidades, no sabíamos que eso era violencia y es parte de nuestra historia prácticamente, ¿no? La violencia ha sido normalizada
por años. O sea, se ha normalizado desgraciadamente y sigue siendo normalizada. Ya hablamos más del tema, ya existen estos espacios en los que podemos hablar, sin embargo, nos queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Entonces, sí es importante que hagamos también esta introspección, que analicemos cómo nos relacionamos con nuestros entornos, en nuestro trabajo, con nuestras amistades, nuestra pareja, porque la violencia se ve en todos los entornos, que ahorita vamos a ver en qué espacios que son las modalidades, ¿no? Entonces, me voy a permitir compartir. Me dicen por ahí si se ve. ¿Sí se ve? Todavía no. Ok. Nada más en lo que se comparte la pantalla, chicas que se van uniendo, nada más desactiven por favor su micrófono y su cámara. Y si tienen alguna aportación, levanten la manita y aquí yo los voy a estar moderando. Todavía no, Dani, todavía seguimos viéndote. Voy a ver. Dice que pasó un error. A ver. A ver si ya. Ahora sí, ya la estamos viendo. Ok. Ya la puse en presentar. Nada más quiero ver si se cambia la diapositiva. Todavía no. Dice, ¿conoces Sehun? Ok. Hacer aquí. Ahí ya cambió. ¿Sí cambia? Sí, sí cambia. Pero se ve toda la plantilla del PowerPoint, no se ve como sola la diapositiva. A ver. Vale. Igual, ahí ya estoy presentando. Si no se cambia, me dicen porfis para hacer aquí mis movimientos. Ok, antes de comenzar, me gustaría preguntarles, quien quiera activar su micrófono, ¿por qué creen que es importante hacer visible los temas de violencia? ¿Por qué creen que es importante que existan estos espacios donde podamos hablar sobre estos temas? Adelante. Porque al momento en que sucede algún tipo de agresión, injusticia, uno no sabe qué hacer. Entonces nos quedamos en blanco. Si es para nosotros, no sabemos a dónde acudir, y si es para ayudar, tampoco sabemos cómo dirigir. Entonces es importante el visibilizar que existe la violencia, el reconocerla y el ayudarnos y ayudar. Creo que va por ahí. ¿Cuál es tu nombre? Talina García. Muchas gracias, Talina. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Como ya comentó Talina, definitivamente es importante hacer visible estos temas porque nos permite identificar, nos permite incluso prevenir cualquier situación de violencia, y también sucede que si no hablamos sobre el tema es como que no existe, ¿no? Si no lo hacemos visible, si no alzamos la voz, si no mencionamos cuáles son los tipos de violencia, cuáles son las modalidades, pareciera como que no existe. Entonces, siempre es importante que existan estos espacios, por eso yo felicito muchísimo que existan estos conversatorios o estos talleres donde se hable del tema, porque es importante para poder trabajar en ello, ¿no? Entonces, ya para iniciar, les comento, ya le cambié la diapositiva, espero que sí se haya cambiado. El Centro de Justicia no se cambió, Dani. ¿No se cambió? No, sigue saliendo la de Conoce Sehun. Ok. ¿Qué será? Pues le di en presentar. A ver, ahí. No. Qué raro. Ahí se están viendo todas las diapositivas, ¿verdad? Ahí sí, es que ahí sí ya se mueve, pero está como, se ve la plantilla del PowerPoint, o sea, se ven a la izquierda ves todas tus plantillas y demás, pero igual funciona si está un poquito complicado. Ajá. Y le voy a aumentar el zoom nada más para
por el caso de que no se vea bien la letra. Una disculpa por las fallas. Bueno, como les decía, ¿qué es el Centro de Justicia? Aquí les puse una foto de cómo es que lo pueden identificar. No sé si en algún momento han pasado por este centro, si alguna de ustedes lo ha visto, ha escuchado sobre él, pero se los presento por ahorita en fotografía. Les platico que el Centro de Justicia, pues, ¿qué ofrece? Son servicios interinstitucionales y especializados para qué. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que las mujeres sobrevivientes de violencia tengan acceso a la justicia y que también le podamos ofrecer una atención integral con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué nos referimos con perspectiva de género? Entendemos que tanto hombres como mujeres vivimos violencias, vivimos discriminación, vivimos desigualdades, sin embargo las vivimos de manera diferenciada, ¿ok? Entonces, si llega una mujer a denunciar aquí al Centro de Justicia que está viviendo violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia física, se atiende a partir de esto que conocemos, o estas herramientas que conocemos para identificar cuáles son esas desigualdades o cuál es el contexto por el que ella está pasando, ¿sí? En ocasiones llegamos a hacer comentarios, cuando no se tiene esta perspectiva de género, llegamos a hacer comentarios como, ay, pero bien que le gusta, ¿no? Vivir en la violencia. Y luego, ¿para qué le ayudo si va a volver, si va a regresar? Si de todos modos va a perdonar a la persona, ¿no? Y vuelve y vuelve. Entonces, ¿qué pasa ahí? No hay una perspectiva de género porque no se está comprendiendo que se vive un proceso para que podamos identificar que estamos viviendo violencia. Hemos crecido en un entorno donde se ha normalizado la violencia, hemos crecido en un entorno donde nos han entregado roles, estereotipos de género, que incluso por esos mismos roles, estereotipos de género y normas de género que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, hemos creído que vivir esos eventos es normal, ¿no? Entonces, es importante siempre trabajar para SEJUM desde una perspectiva de género y atender a las usuarias desde este enfoque. Obviamente sin juzgar, respetando sus derechos humanos, siempre haciendo valer sus derechos humanos, ¿no? Brindar también un espacio seguro de acompañamiento mediante una atención integral. ¿Por qué es brindar un espacio seguro? Sabemos que a veces nos acercamos a diversos espacios a pedir ayuda y no recibimos lo que nos corresponde, ¿no? O lejos de ayudarnos se nos juzga, o lejos de ayudarnos nos perjudica más de lo que ya nos sentíamos, se nos hacen comentarios que lejos de abonar, pues restan. Entonces el Centro de Justicia está pensado para que cada mujer que haya experimentado o está experimentando algún tipo o modalidad de la violencia sienta la seguridad que en SEJUM le vamos a acompañar en su proceso, que sienta la seguridad de que es un espacio en el que nuestro objetivo es ver por su integridad física, emocional y que logre tener acceso a la justicia, ¿no? Que es uno de nuestros derechos humanos. También abonando a esto, que aquellas mujeres que se encuentren en situación de violencia y que también tengan ejercicio efectivo de su derecho a una vida libre de violencia, que también es uno de nuestros derechos humanos. Sin embargo, desgraciadamente vivimos en una sociedad en la que la violencia está, ¿no? A la orden del día. Incluso puede ser alguien de nuestro entorno familiar, puede ser alguien de nuestra comunidad, puede ser incluso en el transporte público, puede ser la persona del Uber, puede ser la persona taxista, puede ser la persona del mercado, o sea, lo podemos ver en diversos entornos, ¿no? Por eso sí considero que es importante que esta información y todo lo que ya les compartieron lo podamos ver desde todos nuestros entornos y que de esa manera podamos hacer un análisis cada que podamos en, oye, en mi trabajo yo he pasado por una situación así y yo pensé que era normal. O, ¿sí? Brisna quiere comentar algo, Brisna Galicia. Adelante, Brisna. Adelante. Creo que tienes el micrófono apagado, Brisna. Bueno, si quieres volvemos.
¿No pudo prender el micro? No, creo que se le trabó la computadora. Ok. Bueno, igual ahorita lo retomamos. ¿Ok? Y bueno, ¿qué hacemos o qué implementamos? Pues es importante implementar estrategias integrales de atención a la violencia de género, que quiere decir que se trabaja en conjunto con diversas áreas que aportan desde su profesión o desde su experiencia herramientas pues estrategias para que la usuaria pueda tener acceso a la justicia y también que pueda ser acompañada en este proceso, ¿no? Porque una cosa es, bueno, busco tener acceso a la justicia, pero hay casos en los que aún no están listas para denunciar y mientras eso pasa, ¿qué sucede, no? ¿Cómo las acompañamos? Pues bueno, está el departamento de psicología, que dentro del proceso en el que ellas deciden, bueno, ya identifiqué que vivo violencia, pero aún no estoy lista para dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, se otorga esta atención también, que ahorita lo vamos a ver más a detalle. Acceso a la justicia y fortalecimiento de las capacidades de empoderamiento de las mujeres. Por ahí escuchamos bastante el término, ¿no? Del empoderamiento, de que hay que empoderarnos, que nosotras podemos y que somos bien fregonas, sí, pero ¿y con qué herramientas? ¿No? ¿Cómo le hacemos? Porque en el discurso está muy bien, pero ¿cómo le hago? ¿Qué herramientas me pueden otorgar para yo realmente tener un empoderamiento? Por ahí en una ocasión una persona me dijo, es que la violencia se va a eliminar cuando las mujeres se empoderen, ¿no? Y es como, ok, y entonces la responsabilidad de la persona que violenta pues se minimiza, entonces se nos sigue dejando a las mujeres la responsabilidad de poner límites nada más a las mujeres, ¿no? A la otra persona pues se justifica porque es violenta y así es, así creció y nunca va a cambiar, pero entonces se nos deposita otra vez la responsabilidad a nosotras de frenar la violencia, ¿no? Y es cierto, es uno de las herramientas que abonan a la prevención. Sin embargo, no es lo que al final de cuentas va a erradicar. ¿No? Estén empoderadas, ¿no? Contribuir también a la vida de las mujeres sobrevivientes de violencia con herramientas desde la perspectiva de género. ¿Ok? Ya llegó al centro de justicia y identificó que quiere denunciar, ya obtuvo acceso a la justicia y luego ¿qué sigue, no? No para ahí, porque el proceso, ojalá dijéramos, no, pues ya denunció, ya se hizo justicia, ya terminó esta situación, ¿no? En algunos casos es el inicio incluso, es el inicio de pasar por este proceso en el que también es una cuestión en el que hay sentimientos encontrados, en los que estoy segura y estoy bien de haber presentado una denuncia, pero por este otro lado recibo comentarios de que exagerada o que no debí o que así son las relaciones, que es parte de un matrimonio o que es parte del trabajo y empiezo a recibir comentarios que me hacen dudar de que el camino que tomé es el correcto, ¿no? Porque además, culturalmente, no estamos acostumbradas a denunciar, porque es normal que no confiamos, porque nos hemos enfrentado a muchos procesos que nos hacen dudar de que realmente vamos a tener justicia. Entonces, uno de los trabajos también principales de SEJUM es también que las usuarias confíen y que sepan que es un espacio en el que se les va a dar seguimiento y acompañamiento hasta que obtengan la justicia, ¿no? Y si requieren de algún otro acompañamiento después de ello, por supuesto que se les otorga. ¿Hasta que alguna duda, alguna pregunta? Aparentemente no, Dani. Podemos continuar. Muy bien. Entonces, les traje aquí 3 conceptos para estar en contexto y que podamos analizar todo esto de lo que estamos platicando. Por ejemplo, cuando escuchamos violencia, ¿qué es lo primero en lo que pensamos? ¿Qué es lo primerito? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Golpes físicamente, ¿no? Sí, golpes. Es lo primerito, porque es lo más visible, porque es ya el tope del iceberg
Y eso me recuerda a una ocasión que iba en el transporte público, esas veces que pues no llevas tus audífonos y te toca escuchar ahí ciertas conversaciones. Y le decía una señora a otra, le iba platicando, ¿no? ¿Sabes qué? Es que mi pareja me dice que ni para cocinar sirvo, que ya subí mucho de peso, me empieza a decir que nadie me va a querer más que él, que no voy a poder sin él, que no sirvo para nada, puros comentarios despectivos, ¿no? Y termina diciendo, pero bueno, no me salió golpeador, dice, ¿no? Entonces, con este comentario, o sea, agregando lo de los insultos, las humillaciones y cerrando con, bueno, al menos no me salió golpeador, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de ese comentario? ¿Por qué creen que sucedió? ¿Por qué creen que lo mencionó así? Bueno, pues de entrada venimos de todas y todos venimos con generaciones atrás de nosotros donde pues el papel que ejercía la mujer en la sociedad no daba más que para estar en la casa y ser mamá y no más, ¿no? Estamos hablando de los 90, 80 hacia atrás. Entonces, el decir, bueno, no me salió golpeador, es como que, y aunque te hubiera salido, pues no te tocaba de otro más que aguantarte, ¿no? Entonces, era como de los males el mejor, ¿no? Era como, ok, al menos no importa que me obligue a estar con él, que me trate mal, que me ofenda, que me humilla, pero lo bueno es que no me pega. Entonces, es una cuestión de, yo lo observo más que nada como el autoconsuelo que todas estas mujeres se daban, abuelas, madres y demás, porque pues no tenías muchas opciones, o más bien sí tenías opciones, pero la misma sociedad y el sistema te frenaba o te decía, esa no es una opción, ¿no? Entonces, era como un recurso para decir, bueno, pues no estoy tan peor, porque seguramente en comparativa había mujeres a las cuales estaban peor, ¿no? No sé, hay mi comentario, ¿alguien más que quiera opinar? Sí, totalmente lo que mencionas, es una normalización también de la violencia psicológica y como no hay golpes y escuchamos que a otra, a una vecina, a una amiga, a una conocida, su pareja la golpea, entonces nos sentimos afortunadas porque no nos pasa eso, ¿no? Y la otra persona le contestó, ay, pues qué afortunada porque ahorita ya no se encuentran de esos, ¿no? Entonces, obviamente no juzgamos la manera en la que ella piensa, entendemos desde una perspectiva de género, que es parte de su contexto, que es parte de lo que ella aprendió, que probablemente dentro de su entorno había violencia psicológica y creció viendo que eso era normal o creyendo que eso era parte de una relación, ¿no? Y como no hay golpes, como no hay lesiones, como no estoy viendo moretes, pues considero que no me está lastimando. Sin embargo, el concepto de violencia del que la OMS nos comparte es cierto, nos dice que es el uso deliberado de la fuerza física, pero también es el uso del poder, ¿no? Entonces, puede ser que yo no use la fuerza física, pero sí use mi poder, ya sea que me lo hayan otorgado, o sea, que tengo una jerarquía, que tengo un puesto importante, o que simplemente yo utilizo un poder para vulnerar a otra persona, para lastimarla, para dañar su integridad física y emocional, ¿no? Entonces, siempre es importante tener en cuenta que violencia son 9 tipos de violencia, ¿no? Son 9 y son otras modalidades. Entonces, es complicado de repente quitarnos el que violencia es lo físico, porque es algo que ha sido durante toda la vida y cada que voy a comunidades, a empresas, a escuelas, la respuesta es esa. Lo primero que pensamos es en la física, porque es lo más fácil de identificar, ¿no? ¿Qué más nos dice este concepto? Que puede ser en un grado de amenaza o puede ser que ya sea efectivo, puede ser hacia una misma, puede ser contra una misma, puede ser hacia otra persona, hacia otra comunidad y que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones. Y aquí dice también o no. Puede que cause lesiones o no las cause.
Entonces a veces también decimos, bueno, pues nada más me empujó, pero no hay lesiones, no hay moretes, no hay rasguños, entonces no es violencia, ¿no? No necesariamente tiene que haber lesiones. Además, los daños psicológicos no los vemos en el momento. Van conforme va pasando el tiempo, vamos dándonos cuenta o incluso no nos damos cuenta porque es tanta la depresión o es tanto lo que estamos sumergidas en ello que es difícil identificarlo, ¿no? También, pues aquí como menciona, daño psicológico y en ocasiones las más graves, la muerte, ¿no? Violencia de género. De repente cuando mencionamos este concepto en algunas personas, yo sé que ustedes ya tienen muy claro este concepto, pero se tiene la idea de que se refiere nada más a la violencia que experimentamos las mujeres por violencia de género. Sin embargo, este término menciona que es cualquier violencia ejercida contra una persona en función de su identidad o expresión de género sin distinción de sexo, que quiere decir que la experimentan las mujeres, los hombres y también las personas que son parte de la comunidad LGBT, ¿ok? Puede ser ejercida la violencia de género de una mujer hacia otra mujer, puede ser ejercida de un hombre hacia... Parece que hubo una falla técnica. Vamos a esperar un poquito a que se restablezca la conexión de Dani. Algo pasó. Vamos a checar qué es. Aguanten tantito. ¿Algo que quieran agregar mientras, chicas? Bueno, les platico. ¿Me fui? Te perdimos. No, sigue. Creo que va a ser la pantalla. Ok. Vamos, espérenme tantito, ¿ok? Vamos a hacer contacto con ella por teléfono. ¿Hola? ¿Ya regresé? Ya volviste. ¿Dónde me quedé? En toda esta cuestión de los conceptos. ¿Sí escucharon el de violencia? Sí, Ah, ok. Me quedé en el de violencia de género. sí, que también puede ser de mujer a mujer, y Ok. de ahí nos quedamos en que también de hombre a lo mejor Ok. a hombre, ahí nos quedamos. Muy bien. Ok, perfecto. Y después de eso les preguntaba qué entendían por género, qué es lo que conocemos del género, de ese concepto. Sí sigo aquí, ¿verdad? Sí. Si Hola, sigues sin cámara, nada más con voz. Jessy quiere decir algo. sí, hola. Respondiendo a la pregunta, ¿podría ser tu identidad sexual? Hola. Sí, ¿sí me escuchas? ¿Sí me escucharon? Sí, Ok. adelante. Sí, respondiendo a tu pregunta, ¿qué entiendo por género? ¿Podría ser tu identidad sexual? Esa sería mi respuesta. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Yesenia. Muchas gracias, Yesenia. ¿Quién más? ¿Qué entendemos por género? ¿No? Ok, les platico. Género a veces se confunde o se relaciona con el sexo, ¿sí? Por ejemplo, cuando incluso en algunas solicitudes o en algunos formatos, no sé si se han dado cuenta que dice sexo femenino y masculino, ¿no? Pero eso no es sexo, eso es género. El sexo es hombre y mujer, que es los órganos con los que nacimos, ¿no? Nacimos con vulva, o otras personas nacieron con pene, hay otras personas que son intersexuales que nacieron con ambos órganos.
Pero el género se refiere a un constructo social, que quiere decir que la sociedad determinó cómo o qué debemos de cumplir las mujeres y qué deben de cumplir los hombres, ¿ok? En primera instancia, las mujeres debemos ser femeninas, ¿no? Debemos ser madres, somos amorosas. ¿Qué otro más se les ocurre? ¿Qué otro constructo social o qué otro rol de género se les viene a la mente ahorita? Además de los que ya mencioné. Amorosas, ordenadas, sabemos cocinar, ¿qué más? ¿Sí? ¿Estela? ¿Tener hijos? Tener hijos, sí. Y si no tienes o ya tienes cierta edad y no tienes, nos empiezan a cuestionar, ¿no? Como, ¿y cuándo vas a tener hijos? Y ya se te está yendo el tren, etcétera. ¿Sí? Estela, adelante. Buenas tardes. Buenas Pues tardes. también podría ser el hecho de ser ama de casa al 100%. También el hecho de que no puedes divertirte tú porque eres la mamá, entonces no puedes salir porque pues estás en casa cuidando a los niños. Excelente aportación, sí, totalmente. Eso es parte del género. Eso es parte de un constructo social. Por lo tanto, es algo que podemos desmenuzar, hacer y deshacer y deconstruir. Es lo padre de esto, ¿no? Sin embargo, cuando no entramos en ese molde, cuando no entramos en esa cajita de ese constructo social que está lleno de roles, estereotipos, que si la mamá quiere salir a divertirse o que simplemente te cansaste porque eres ser humano y te cansas, ya eres juzgada, ¿no? Ya eres criticada, ya eres violentada, ya incluso lo podemos ver hasta en redes sociales, ¿no? De que como, no sé, suben ciertos casos, o me ha tocado ver imágenes de papás solteros y en los comentarios podemos ver cómo se expresan despectivamente de la mamá de esos niños, ¿no? Por haberlos dejado. Perdón. Y es como, pero entonces las mujeres no podemos tomar otras decisiones que no vayan en esa línea porque entonces ya somos violentadas, ya somos juzgadas, ya somos las peores personas, ¿no? ¿Qué otro más podríamos decir? ¿Qué otros roles estereotipos que generen violencia? Por ejemplo, el que las mujeres pues no trabajan. Ay, Sí, perdón. iba a mencionar eso, que las mujeres deben de estar en casa, dedicarse al hogar, al esposo, a los hijos, y que pues no puede tener aspiraciones profesionales, por ejemplo, no podría estudiar o tener un mejor trabajo o una mejor carrera que el marido, por ejemplo, ¿no? Exactamente, eso es violencia. Ujú. Y a veces lo hemos normalizado porque ha sido parte de nuestra cultura, ha sido lo que hemos aprendido, ¿no? Y yo sé que aquí la mayoría sabemos cuál es nuestro lugar y sabemos que esos constructos sociales, pues no van con nosotras o a lo mejor unos sí van con nosotras y decidimos cuáles queremos conservar en nuestra vida diaria y cuáles decimos, sabes que esto no va conmigo, ¿no? Ujú. Sin embargo, parte de esos constructos sociales van generando que exista esta violencia hacia las mujeres, porque no cabemos en ese molde, ¿no? Tanto hombres como mujeres experimentan la violencia, eso es un hecho, eso es una realidad, sí la viven también. En otros lugares me han dicho, pero mueren más hombres que mujeres. Sí, pero por razones distintas. Y eso no minimiza lo que a ellos les pasa. Sin embargo, es importante no perder de vista que estadísticamente más del 66% de las mujeres hemos experimentado violencia alguna vez en nuestra vida. Y tenemos que atenderlo y tenemos que abordarlo y tenemos que hablar del tema, ¿no? Entonces, podemos entender mejor la violencia de género como todas estas desigualdades o todas estas constructos sociales que ubican o que nos ubican a las mujeres en esos lugares de subordinación, ¿no? Tú no trabajas, tú en la casa, tú no estudias,
no puedes aspirar a un puesto mejor porque eres mujer o porque eres mamá o porque estás embarazada o porque vienes de una comunidad indígena. Podemos así agregar un montón de situaciones, ¿no? Entonces podemos comprender mejor aún la violencia de género en ese sentido, ¿no? La violencia contra las mujeres, esta es ejercida totalmente hacia las mujeres basada en su género. ¿Qué quiere decir? Basada totalmente en lo que acabo de mencionar, ¿no? Como por el hecho de ser mujeres. Y que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o en ocasiones la muerte. Aquí menciona algo, dice, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente la violencia contra las mujeres se ubica lo que pase o fuera o dentro de los hogares, ¿no? Sino que nos importan ambos ámbitos. Si pasa en la comunidad, si pasa en, no sé, si pasa en el centro, si pasa en un restaurante, si pasa en su cuarto, si pasa en su cochera, si pasa dentro del carro, es violencia contra las mujeres, ¿ok? Anteriormente se decía los trapos sucios se lavan en casa y ahí se quedan, ¿no? Sin embargo, este es un tema de salud pública y es importante entender que en el ámbito que suceda es sumamente importante atenderlo, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien, Ok. Dani, adelante. Ok, entonces, recuerdo que me comentaron que ya vieron los tipos de violencia, las modalidades de la violencia, no recuerdo bien si ya las identificaron, si ya las conocen, pero igual lo repasamos. ¿Cuáles son los tipos de violencia? Pues son todos estos que vemos aquí. La psicológica, la más normalizada, invisibilizada, que lo podemos identificar, por ejemplo, en algo tan sencillo como la ley del hielo. ¿Cuántas veces no hemos aplicado la ley del hielo o cuántas veces no nos las han aplicado a nosotras? ¿Y qué nos hace sentir eso? ¿No? Como me dejó de hablar, no sé por qué me dejó de hablar, está de malas y no quiere abordar el tema, no me habla por días o estamos en la misma casa y no me dirige la palabra ni me ve. Y la ley del hielo también es algo normalizado dentro de las relaciones en general. Y es válido si tú dices, ¿sabes qué? No me siento bien, estoy de malas, por ahorita no quiero hablar contigo o incluso ya no quiero hablar nunca más contigo, me retiro, ¿no? Pero ahí hay una responsabilidad afectiva. Ahí yo ya estoy externando cuando algo no me hizo sentir bien y es válido no querer hablar del tema y no querer tener comunicación con esta persona. Pero siempre es importante también tener esa responsabilidad afectiva y decir, ¿sabes qué? Me retiro, ¿no? Ya no quiero tener una conversación contigo, ahí quedó. Porque por el contrario, sucede esto, ¿no? Empezamos a hacernos ideas, empezamos a crearnos escenarios y a pensar, ¿qué pude haber dicho que le afectó? ¿O qué debo de dejar de decir para que no me deje de hablar? Y luego empiezan a invalidar nuestras emociones, que también es parte de la violencia psicológica, y empiezan a hacernos creer que lo que estamos sintiendo no es, o que lo que estamos viendo me lo estoy imaginando, y realmente se modifica nuestra percepción de las cosas, nuestra autoestima por los suelos. Llega una depresión, llega una ansiedad, llega el estrés constante, la gastritis, la colitis. Son muchos aspectos que la violencia psicológica también genera y que incluso pueden ser durante años, porque los traumas que genera la violencia psicológica son que perduran, se quedan ahí. Por eso también es importante posicionar este tipo de violencia como una de las más peligrosas y las más invisibilizadas, por lo mismo de que en nuestra cultura o en nuestro entorno familiar incluso se justifica, ¿no? El echar carrilla, el hacer comentarios sobre el aspecto físico, el decir, es que mi familia es carrilluda, ¿no? No sé si les ha pasado que vas a conocer a la familia de alguien y te dicen, mi familia es carrilluda para que te prepares. Y es como, ¿por qué me tengo que preparar para eso, no? O sea, ya de antemano te están diciendo, aguántate, ¿no? O también no aguantas nada, ¿no? No tenemos que aguantar nada, absolutamente nada, con lo que no nos sintamos bien, con lo que no nos haga bien.
y tener en cuenta que cada una de nosotras tenemos una historia de vida distinta. Lo podemos aplicar también para nosotras y comprendernos un poco más de por qué nos afectan ciertas cosas, pero también para comprender a la que tengo al lado, ¿no? ¿Por qué le molesta tanto este comentario que hice sin el afán de ofender? Bueno, porque la otra persona tiene una historia de vida y no sabemos si ese comentario que tú hiciste sin el afán de herir le recuerda algún evento que le ha costado mucho trabajo superar, ¿no? Entonces siempre es importante, si lo que vamos a decir no abona, es que tampoco reste, ¿no? O sea, que analizar lo que vamos a mencionar o los comentarios que vamos a hacer hacia otra persona porque podemos estar lastimando a alguien. La física, que ya la comentamos hace ratito, la económica, la patrimonial, que juntas estas dos, la psicológica y la física, pues que una mujer víctima de violencia esté sumergida en estos tipos de violencia, pues le resulta complicado salir de ese entorno, ¿no? No tiene dinero o el poco dinero que tiene se lo tiene bien contado, le piden los tickets para saber cuánto gastó en el mandado y si te sobró, dame el cambio, o si trabaja, pero le tiene controladas las tarjetas, entonces no tiene un dinero, no tiene cómo salir de ese entorno. En lo patrimonial no tiene sus documentos, no tiene su acta de nacimiento, no tiene su INE para buscar otro trabajo, otro lugar. ¿Que hay solución? Sí la hay. ¿Y se puede salir de ello? Claro que sí. Pero en un primer momento estar pasando por eso es complicado ver otras salidas. Por eso es importante tener empatía, por eso es importante, si alguien se acerca a nosotras, ser esa red de apoyo, ser sororas, ser compañeras, que por mucho tiempo nos han hecho creer que somos enemigas, que por mucho tiempo esta misma parte de los constructos sociales de que la de al lado es tu enemiga o que si la otra se ve mejor que tú o si tiene mejor cuerpo que tú, que físicamente es mejor o que tiene un mejor empleo, constantemente nos han enseñado eso, nos han hecho creer que somos competencia, ¿no? Incluso hay un comentario que lo he escuchado muchas veces y que a lo mejor ustedes también, el peor enemigo de la mujer es otra mujer, ¿no? Algo así que va esa frase y no, o sea, no tendría por qué ser eso, ¿no? Y si sucede, o si hay ciertos comentarios, es por esto mismo, porque estamos sumergidas en un sistema patriarcal, en un sistema machista, que nos ha dicho que es así como funcionamos, ¿no? Entonces, sí es importante que ustedes que son un grupo tan fregón y tan padre, que puedan practicar la sororidad y que puedan ser esa red de apoyo entre todas ustedes, que ustedes siendo una red de apoyo sería fenomenal. O sea, podrían lograr muchísimo juntas, más de lo que ya están logrando ahora, ¿no? Entonces, también recordemos la violencia sexual, que sigue siendo un tabú hablar de la violencia sexual. El mencionar que lo viviste o el mencionar que alguien te agredió sexualmente, sigue siendo un tema de mejor no lo hables, o es que en la familia se va a hacer un escándalo, o es que cuando algunas ocasiones se va a denunciar, bueno, ¿y dónde andabas? ¿Por qué andabas vestida así? Es que era muy noche, ¿quién te manda? Y sigue habiendo esta culpabilidad de la víctima y se nos sigue dando la responsabilidad de nosotras por ser víctimas de violencia, ¿no? Es también de las más traumáticas, se les dice sobrevivientes a las víctimas de violencia sexual porque todos los días tratan de sobrevivir con el trauma, ¿no? Y recordar que así sea mi pareja, así sea mi esposo, así sea mi novio, así sea la persona con la que yo decidí tener encuentros sexuales, nadie puede obligarme a tener un acercamiento sexual si yo no quiero y yo no lo deseo. Así haya un papel firmado, ¿no? Y que así hay un papel firmado, así hay una relación de por medio, nada justifica la violencia en ninguno de sus tipos ni modalidades, ¿ok? La obstétrica es la que viven las mujeres que están en periodo de gestación o que van a tener a sus bebés, que ya tuvieron a sus bebés y pasa por parte del personal de salud, ¿no? Ciertos comentarios que no abonan, que perjudican, que están pasando por un proceso brutal que es el tener un bebé
brutal, tanto físico y emocional, y el personal de salud hace comentarios sobre no pujes, no te quejes, digo, no grites, bien que cuando lo estás haciendo no te quejabas, o bien operan a las mujeres sin su autorización, les ponen los anticonceptivos sin su autorización, y que eso también es una violación a nuestros derechos sexuales y reproductivos, que son 14. Entonces, tener en cuenta también ese tipo de violencia que de repente también pasa desapercibida y no tiene tanta difusión. Entonces, siempre es importante tener en cuenta esto. También, por ejemplo, el tacto, ¿no? Muchos practicantes, muchos, y van y hacen el tacto uno y otro y no solicitan autorización para hacerlo, no preguntan si pueden hacerlo o no te mencionan que lo van a hacer, cómo lo van a hacer. Y de repente, por esto mismo que hemos normalizado, decimos, ay, no, no voy a decir nada porque pues a lo mejor me voy a ver exagerada, o a lo mejor estoy pensando mal, o a lo mejor esto, ¿no? Es parte de, o sea, es parte de cómo nos han ido llevando de que es tu imaginación o no exageres, no es para tanto. Entonces es importante que en el momento en el que algo no nos haga sentir bien, así esté una vocecita por aquí que te diga, no es para tanto, no exageres. Si no te sientes bien, si no te sientes cómoda con ello, menciónalo, háblalo, solicita ayuda, denuncia si es necesario, ¿no? Entonces, hay que hacerle caso a aquello con lo que no nos sintamos bien. La digital, que tiene aproximadamente 2 años en nuestro estado, que ya se tipifica de 3 a 6 años de cárcel a quien difunda contenido sexual sin el consentimiento expreso de la persona afectada, ya sea que reproduzca, que almacene, que difunda contenido sexual, pues sería parte del delito, ¿no? La mediática y la simbólica, la mediática la podemos ver en los medios de comunicación. Yo creo que se acuerdan de esta chica que fue víctima de feminicidio hace aproximadamente un mes, me parece, que en la Ciudad de México, que decía, mujer de 22 años fue asesinada por su sugar daddy. Y dices, qué necesidad de decir eso, ¿no? No era su sugar daddy, era su esposo, estaban casados, y así fuera su sugar daddy, ¿qué, no? ¿Dónde queda el feminicidio? ¿Dónde queda lo principal? O también había otros que decían, por querer vivir bien, terminó mal. O mujer de 22 años fue asesinada por su esposo de 70 y tantos. Entonces, ¿qué pasa con esos medios de comunicación? ¿Qué pasa con esos títulos? ¿Siguen justificando o siguen normalizando o siguen multiplicando la violencia, ¿no? Y luego nos metemos a los comentarios de esas notas, que yo las invito a que a partir de este momento se pongan a analizar las notas y los títulos y luego vean los comentarios y se quedan, wow, o sea, sí impacta el título, porque las personas que en algún momento llegaron a pensar que es normal o está bien que una persona de la tercera edad, si anda con una joven, pues sucedió, ¿no? ¿Quién le manda por meterse con una persona mayor que ella, ¿no? Entonces aprovechan ahí, hacen comentarios y se sigue replicando la violencia. Y es lamentable que un espacio en el que se supondría, un medio que se supondría que tendría que generar conciencia e informar, pues es un foro prácticamente, ¿no? De replicar la violencia. La simbólica es la que sigue perpetuando, la que sigue potencializando todos estos roles, estereotipos de género, que un ejemplo claro puede ser los certámenes de belleza, de cómo a las mujeres, creo que ya ha disminuido eso de los certámenes de belleza, pero pues, ¿quién no nos acordamos que era hasta un evento, ¿no? Verlo en la tele, toda la familia, botanita, estar viendo ahí la pasarela, pero hasta que te pones a analizar cuál es el fin del concurso, ¿no? O sea, como el premiar a las mujeres por ser bellas, por tener cierto peso, por tener ciertas medidas, por cierto tono de piel, que sí mencionan ciertos aspectos de que tiene una carrera, ¿no? Es licenciada en tal, es ingeniera en tal, pero no mencionan como tal su desempeño en su carrera, sino por no dejar, se menciona que tiene una carrera, pero se potencializa esto otro y salen en bikini, o sea, siguen perpetuando todo esto que hablamos, ¿no? Entonces, de alguna manera,
La simbólica es algo sutil, que también lo podemos ver en los memes que también siguen replicando y multiplicando la violencia, que son sutiles, que los vemos, que están en nuestra vida diaria y no los identificamos. Entonces, se sigue normalizando y se refuerza esa parte, ¿no? Las modalidades de la violencia son los espacios donde estos tipos de violencia se presentan, ¿sí? Por ejemplo, la familiar, que antes se le llamaba intrafamiliar, pero en el momento en el que ya identificamos que lo que pase dentro de los hogares también nos afecta como sociedad y también nos importa como sociedad, se dejó de llamar intra para cambiarle el nombre de familiar, ¿ok? En lo laboral también, en los centros de trabajo, en los espacios de trabajo, por eso les decía, todo lo que han visto durante estas 2 semanas, hay que analizarlo en estos espacios. ¿Cómo he vivido la violencia en este espacio? O si la he vivido en algún momento, ¿no? Y el identificarlo también nos va a permitir a saber dónde poner límites, a saber qué acciones tomar, si estoy lista para denunciar, lo hago, pero sí es importante hacer este análisis como una introspección, un checklist, ¿no? Ok, en lo familiar, ¿cómo ha sido? Ok, en lo laboral, ¿cómo ha sido? Y en algún momento hemos experimentado violencia en algún espacio. Me acuerdo que una señora me decía, es que yo no entiendo por qué mi hija tolera la violencia si en mi entorno familiar no hay violencia. Bueno, punto número 1, a lo mejor sí lo hay y no lo hemos identificado, ¿no? A lo mejor es sutil. O bien, esta chica vivió violencia en la escuela, en la adolescencia, le bajó su autoestima, nunca habló al respecto, no lo abordó para que no se burlaran de ella y le afectó tanto en su autoestima que conoce a una persona que le hace creer que le está haciendo un favor al estar con ella, entonces permanece en ese entorno, ¿no? Puede ser que hayamos crecido en un entorno violento y lo normalizamos, o puede ser que algo sucedió durante nuestro crecimiento que nos afectó también emocionalmente, ¿no? Entonces, por eso también es importante hacer este análisis. La política, que es pues prácticamente que las mujeres no tengamos la oportunidad de ocupar espacios políticos. Sabemos que ya poco a poco estamos teniendo más oportunidad, sin embargo, aún no estamos en igualdad en ese aspecto y pues tampoco las personas lo aceptan del todo, ¿no? Todavía hay ciertos comentarios de como deberían de estar en la cocina o deberían de estar cuidando a sus hijos e hijas, ¿no? Todavía se sigue mencionando y mientras se siga mencionando, seguramente esas personas tienen sobrinas, sobrinos, hijas, hijos y lo van pasando, ¿no? Se va pasando de generación en generación. Es lamentable eso. La comunitaria, que puede ser, como ya mencioné, puede que vivas violencia en este entorno, en lo familiar, en lo laboral, en la docente, en la escuela, pero puede ser que también lo vivas en el transporte público, puede ser que estabas en la calle y lo viviste, puede ser que estabas con tu pareja en un lugar público y te violentó en un restaurante. Entonces también es parte de las modalidades de la violencia y también es importante hacer algo al respecto. No es menos que la violencia física, no es menos que la feminicida, no es menos que la laboral, o sea, todas y cada una de las que estamos mencionando tienen su importancia, ¿ok? Lo institucional que se me pasó es, por ejemplo, cuando vamos a denunciar y nos hacen las mismas preguntas, siempre, siempre, nos revictimizan. Y lo hablamos con otra persona y nos vuelve a decir lo mismo. Y vamos con otra persona a rendir declaración y nos vuelve a preguntar lo mismo. Y estamos repitiendo tanto nuestra historia que estamos reviviendo el trauma y estamos reviviendo la situación. Eso es violencia institucional, ¿ok? También el hacer comentarios como el que ya les comenté de, ay, si ya te vas si siempre te peleas, pues ya mira, conténtate, regrésate a tu casa y todo va a estar bien. Ya, arréglense, ¿no? O pues, ¿quién te manda? ¿Para qué andabas de noche? ¿Para qué andabas vestida así? Entonces son comentarios que desgraciadamente suceden en las instituciones, ya sea cuando vamos a denunciar o también cuando estamos en el trabajo, por ejemplo, si yo denuncio en mi trabajo que estoy viviendo acoso y hostigamiento sexual, que no atiendan mi situación o que me corran por ello
o que me empiecen a violentar psicológicamente para que renuncie, eso también sería violencia institucional, porque entonces mi trabajo no está haciendo lo propio, no está siendo responsable en atender lo que está pasando dentro de ese entorno, ¿no? Y por último, de modalidades, la feminicida, que es la violencia extrema hacia las mujeres. Les platico o recordamos que estadísticamente 11 mujeres mueren a diario a causa de feminicidio en nuestro país. Ayer fueron 11, hoy fueron 11, mañana 11 y así nos vamos, ¿no? De hecho, el día de hoy acabo de ver unos datos que menciona, aquí los estoy viendo, que dice que de enero a junio de este año se registraron 493 feminicidios. En el mes de junio se registraron 89 feminicidios. En México, en junio, se realizaron 29,465 llamadas por delitos contra las mujeres. Y estamos en una alta de 13,4%, ¿no? Entonces, pues, sin duda alguna es un tema que tenemos que poner sobre la mesa. Yo felicito bastante el hecho de que ustedes hagan esta campaña, porque ya vimos los datos que acabo de ver el día de hoy, lamentables, que probablemente no tengamos cada una de nosotras la solución en nuestras manos y no vayamos a hacer un cambio cultural así, pero estamos abonando a un cambio cultural. Con esta campaña que ustedes están haciendo, están abonando un cambio cultural, están ayudando a que otras mujeres se den cuenta de que han vivido violencia o de que están viviendo violencia. Y lo mismo pasa con el Centro de Justicia. Abonamos y trabajamos para que exista un cambio cultural. ¿Que nos va a llevar años? Sí. Nos va a llevar, de hecho son 265 años, si no me equivoco, para que los hombres y las mujeres podamos alcanzar la igualdad de género. Entonces, ¿que nos quedan muchos años? Nos quedan muchos años, ¿no? Pero estamos trabajando ahorita para hacer este cambio y estamos dejando nuestra semillita, estamos haciendo algo desde nuestra trinchera para abonar a este cambio cultural. Y yo sé que ustedes no solamente se quedan esta información, sino que también la comparten con personas que están en su entorno y eso también hace este cambio, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, algo que quieran aportar? ¿Vamos bien? Vamos bien, Dani. No, pues nada más como para concretar, quería aportar que toda esta información que hemos estado escuchando, como bien lo decíamos, y todo el reconteo que nos haces con los ejemplos, me brinca un poquito, me resuena, porque mucho tiempo antes de empezar la campaña, de repente no recuerdo qué fue lo que me hizo llegar a la conclusión que realmente es casi imposible, si no es que imposible, que una mujer, porque ahorita estamos hablando en el caso de las mujeres, me pueda decir a mí, yo no sufrí violencia. O sea, mis papás me quisieron un chorro, me dieron todo, era una súper afortunada y bla, 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 y bla, 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 y bla, 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 y yo... Y decían, no, o sea, no es que no crea, es que es casi imposible porque el resultado de eso es que como sociedad todavía no trabajamos en conjunto precisamente para que ese tipo de violencias no existan desde la más mínima. Y ahora con todos estos ejemplos, si yo vuelvo a preguntar a la persona que alguna vez me dijo que era perfecta su familia, seguramente, como bien lo mencionas, no tiene nada que ver con la familia, pero en algún momento en un transporte público alguien pasó, o sea, yo recuerdo que había situaciones en las que iba a la secundaria y de repente, porque me pasó más de una ocasión, oye, ¿qué calle es este? Y era, no sé si se puso de moda o algo, y el clásico fulano que adentro del carro te enseñaba, ¿no? Sí. Entonces, eso ya te queda aquí, o sea, eso te hace como una inception, te hace como una semillita que también va de la mano con todo el tema de la comunicación, o sea, los medios de comunicación en las novelas, en las películas, en la música, o sea, todo eso es información que uno se va comiendo, pero para decir, no, es normal, o sea, aguántate, o a mí ahorita el tema que mencionaste, que casi no se habla, pero es bien importante, es el de la violencia obstetra,
no sé si lo dije bien. Obstétrica. O sea, tú vas a aguantarte. O sea, tú vas al hospital a aguantarte y a pujar, aquí no pasa nada. Mi experiencia personal fue horrible, 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 horrible. Había alguien que me grabó y yo no podía ver el video de mi parto, pues cesárea, todavía hasta 3 años después, porque era entrar en una crisis horrible en el cual yo nunca me había sentido peor que res, ¿no? Y de gorda no me bajaban, yo me subía a la camilla y era particular. Entonces, digo, ¿cuántas mujeres viven eso y no lo identifican como violencia? O sea, y es algo súper gravísimo porque hormonalmente y psicológicamente no eres dueña de nada, ¿sabes? Entonces, toda esta información con esos ejemplos que comentas se me hacen súper valiosos, porque si yo no he pasado, seguro mi hermana, mi tía, mi mamá, incluso mi papá, o sea, nos va a resonar por otro lado, ¿no? Tengo una pregunta en cuestiones legales, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer una denuncia sobre un tipo de violencia, ¿existe una escala de prioridad para el sistema en el decir, bueno, como usted no viene golpeada y nada más se viene a quejar de su médico, pues la vamos a pasar? O sea, violencia es violencia y no importa en qué paréntesis entre yo, le dan la misma seriedad, o no quiero mencionar seriedad, más bien le dan la misma nivel de importancia, sea cual sea el caso, o todavía en el sistema existe como de ahí te papelean, porque primero son los que están en el hospital y demás, en cuestión de proceso. No sé si ya me estoy adelantando. De hecho, no, lo podemos abonar porque incluso ya siguen los servicios que ofrece SEJUM. Yo te puedo hablar por SEJUM, por el Centro de Justicia, porque aquí tenemos una fiscal, entonces aquí mismo se puede realizar una denuncia. Para el Centro de Justicia, todos los tipos de violencia y las modalidades tienen la misma importancia. Entonces, trabajamos para que le den el seguimiento oportuno, para que sea puntual, para que tenga la misma importancia que le dan a muchos otros delitos. Sabemos que aún nos falta mucho por trabajar, que no todas las instituciones tienen esa perspectiva de género que hablaba en un inicio. Sin embargo, también por eso existe el Centro de Justicia, como acompañar a las mujeres en este proceso que sabemos que es complicado, que enfrentarse a ciertas instituciones o a ciertas personas que no tienen una perspectiva de género es difícil y que incluso eso las desmotiva y deciden ya no denunciar o deciden ya no dar seguimiento, ¿no? Entonces, yo puedo hablarte aquí por SEJUM, todos los tipos y modalidades que acabo de mencionar tienen la misma importancia y la misma validez y la misma escala dentro del Centro de Justicia porque atendemos violencia hacia las mujeres. Entonces, no importa cuál, toda violencia que sea ejercida hacia las mujeres en sus tipos y modalidades, atendemos en el Centro de Justicia y es nuestra prioridad. Muchas gracias, Dani. Continuamos. No, de nada. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los servicios que otorgamos en el Centro de Justicia para las mujeres? Nosotras atendemos a mujeres mayores de 18 años que han experimentado cualquier tipo de modalidad de violencia que les acabo de mencionar. Sin embargo, dentro del Centro de Justicia también tenemos enlaces, ¿ok? Si una usuaria llega y dice, ¿sabes qué? Mi hija menor de edad fue víctima de violencia, de cualquier tipo de violencia, obviamente se le da el servicio, se recibe, puede ella presentar la denuncia al ser su hija menor de edad, ella es la tutora, puede presentar la denuncia, se trabaja en conjunto con otras dependencias que puedan atender específicamente a su hija menor de edad, sin embargo, no se suelta el caso, ¿ok? Se va acompañando junto con las otras instancias que sean las correspondientes dependiendo el caso que se haya presentado, es cómo se trabaja, ¿no? Eso hablando de niñas que son menores de edad, ¿no? En cuanto a las mujeres que son mayores de 18 años, que deciden venir al Centro de Justicia, se les otorga pues una atención interdisciplinaria, que es la asesoría psicológica, la asesoría legal, el trabajo social,
la atención médica preventiva, ludoteca, por ejemplo, si una usuaria viene y tiene hijas e hijos y está también como, ¿dónde los dejo, no? O sea, también esta cuestión de si voy al Ministerio Público, voy a durar todo el día ahí, y luego qué voy a hacer con mis hijos, dónde los voy a dejar. Entonces, aquí en el Centro de Justicia, mientras es atendida por la psicóloga, mientras es atendida por las abogadas y la trabajadora social, o ya está rindiendo su declaración con la fiscal, está el área de lúdico, donde pueden estar ahí sus hijas e hijos, son atendidos por una psicopedagoga, que también ella va evaluando, que va identificando si en los niños también hay algún daño, hay algún trauma o si hay alguna situación que es importante atender. Entonces, mi compañera de esa área hace un reporte y analiza, ¿sabes? Esto es lo que yo identifiqué y se puede canalizar a otras áreas, ¿ok? También tenemos un refugio transitorio que tiene una duración de 72 horas. Después de ese refugio, de que ese refugio termine, se canaliza con el apoyo también de las trabajadoras sociales a albergues o refugios que sean de más tiempo, ¿no? Que puedan estar ellas más tiempo en ese lugar en caso de que no tengan a dónde regresar o que no tengan dónde vivir. ¿Ok? Otra cuestión es que hay usuarias que deciden, ¿sabes qué? Yo no quiero denunciar, yo no quiero estar en el refugio transitorio, yo no quiero recibir atención psicológica, me quiero ir a mi lugar de origen, ¿no? Entonces, se hace una gestión para apoyar a la usuaria a que se regrese con su familia, si es en otro estado, si es en otra ciudad, etcétera. También otro servicio es Uber gratuito. ¿Qué sucede con esto? Que al final les voy a mostrar el WhatsApp, que es que se atiende 24/7. ¿Qué pasa? Que si una usuaria está en riesgo, está en su casa o está en algún establecimiento, está en algún lugar, puede mandar un mensaje a ese WhatsApp y decir, ¿sabes qué? Estoy en riesgo o me quiero salir de mi casa porque estoy viviendo violencia, mi pareja me agredió o mi mamá o mi tío, etcétera. Se manda un Uber al lugar donde ella esté para que la traiga al SEJUM y aquí ya sea que se quede en el refugio transitorio o que haga el proceso y entre a ruta, ¿sí? Sí, solo mandaban un mensaje que Noemí comentaba, gracias, muy interesante. Solamente era eso. Muchas gracias. Y entonces, como les mencionaba, también tenemos el servicio 24/7, SEJUM nunca cierra, siempre está abierto, están las puertas abiertas para cualquier mujer que requiera esa atención. También otros de los servicios son el área de empoderamiento y mi área, que es la de prevención, que ahorita les voy a ir platicando qué consiste cada una, ¿no? En el área jurídica, pues es atención y asesoría inmediata y representa a las mujeres que son sobrevivientes de violencia desde el inicio, durante y al final del litigio. Esto no tiene ningún costo, ninguno de los servicios que otorga el Centro de Justicia tiene costo alguno, entonces van a tener una abogada desde el inicio hasta el final. Las abogadas las orientan y les van también informando cuáles son sus derechos humanos, porque de repente no los conocemos y eso también nos permite, por ejemplo, ¿no? Que una mujer víctima de violencia conozca cuáles son los tipos y modalidades cuando quiera acercarse a denunciar, ya sabe por lo que está pasando, ya identifica. Por eso la importancia de llevar esta información a todos los espacios posibles, porque entonces ya identifica, entonces el proceso también de alguna manera es más favorable para la usuaria, porque entonces ya de una manera inmediata se puede trabajar con respecto a eso, ¿no? O que dice, ¿sabes qué? Yo identifiqué que esta persona me violentó de esta manera. Ok, tus derechos humanos como mujer son estos, estos y estos. Y tú como ser humano, como persona, puedes hacer esto y esto y esto. Entonces, es como las abogadas orientan también a las usuarias en darles toda la información que requieran para que ellas tomen la decisión correspondiente. Puede ser que decidan no denunciar y es válido. No siempre vamos a estar listas para tomar una decisión como esa. Es un proceso. Identificar que vivimos violencia es un proceso. Denunciar es otro, ¿no? Vivir durante esa denuncia o pasar ese proceso es otro. Entonces, ser conscientes de que
cada una tenemos nuestros tiempos, puede haber alguna que sí denunció desde el primer momento y lo identificó, excelente, y puede haber otra que aún no lo identifica, hay que dar tiempo, es un proceso, ¿no? Y recordemos, las historias de vida son distintas y cada una va a saber en qué momento lo va a hacer. Por ejemplo, también acompañamiento a instituciones de salud en los casos de delitos sexuales, como asesoras jurídicas. Por ejemplo, aquí se atienden las denuncias, aquí se lleva el proceso, pero a veces es necesario, dependiendo de la situación, acompañarlas a casos de delitos sexuales o alguna dependencia que no sea parte de SEJUM, porque se requiere hacer este trabajo integral, que es lo que ayuda y abona a que la justicia llegue a las usuarias, que vamos haciendo este trabajo con diferentes instancias que nos dan esas herramientas para que las usuarias obtengan justicia, ¿no? Y pues, como ya lo mencioné, canalizar cuando resulte necesario a instituciones públicas, estatales, administrativas como judiciales, según sea el caso, para seguimiento. Sin embargo, SEJUM no suelta el caso, ¿ok? Es como que se canaliza, pero no es como, ya lo canalicé, bye, sino ya canalicé, pero estoy pendiente y estoy asegurándome de que se está dando el seguimiento adecuado a el proceso que se esté viviendo, ¿ok? El área psicológica, aquí se brinda una atención y un acompañamiento psicológico. Hay usuarios que dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero denunciar, solamente quiero atención psicológica. Adelante. O sea, es parte también de esto. Y también es válido porque dentro del proceso psicológico también se empiezan a dar cuenta, porque existe esta psicoeducación, de que, ok, eso que viví fue violencia, no nada más esto que yo veía aquí, ¿no? Sino que esto y esto y esto también. Y que eso también ayude y les dé herramientas para no repetir patrones, para no buscar ciertas parejas o entornos en las que se sientan familiarizadas porque han normalizado la violencia, ¿no? O han crecido en ello. Y que a la vez también, cuando una persona vive violencia, también replica la violencia, porque es una manera de sentirse un poco mejor por lo que estuvo viviendo y canaliza la violencia, pero a veces no sabe cómo canalizarla, ¿no? Entonces también que identifiquen como, mira, tú reaccionas de esta manera por esto y esto que has vivido, ¿no? Que eso es parte también de la perspectiva de género. Por ejemplo, también brindar contención psicológica de manera inmediata a las usuarias que lo requieran. Puede ser que hay algunas que entran en proceso, vienen cada semana, y hay otras que en cuanto entran a ruta se requiere hacer una contención, es decir, que hacer una intervención en crisis para calmar la situación y que ella pueda rendir su declaración, ¿no? Y también informar a las usuarias sobre las implicaciones de la violencia, que cómo afecta el porqué de ciertos comportamientos, el porqué de ciertos miedos, el por qué me da miedo, por ejemplo, ahorita que mencionaba, ¿no? Cuando hay hombres, que todavía sucede, que se masturban en la vía pública y en la niñez no sucedió y luego vamos creciendo con un miedo de andar en la calle, por eso que no sucedió y no sabemos por qué tenemos miedo, pero tenemos miedo, ¿no? Y luego empezamos a analizar el por qué e identificamos estas cuestiones, como ya mencionamos, sí viviste violencia, tal vez no de una persona cercana, pero sí en la comunidad, ¿no? O sí en tu trabajo, y así lo vamos identificando. Trabajo social, mis compañeros de trabajo social pues canalizan, ellas son quienes reciben de primera instancia a las usuarias en conjunto con la abogada, y es que se hace este trabajo para que no tengan que repetir lo mismo y lo mismo, para no revictimizar. Entonces, cuando llega la usuaria, la que recibe es la trabajadora social, pasan a una sala, está la abogada, está la trabajadora social, y en conjunto están analizando el caso, ¿no? Ya sea que a lo mejor en ese momento dice el usuario, ¿sabes qué? Con la información que me dio la abogada, aún así deseo no denunciar porque no estoy lista, quiero atención psicológica, se canaliza al área psicológica, ¿no? O si quiero denunciar, se canaliza al área de jurídico. O, ¿sabes qué? Quiero estar en un lugar por más tiempo, más de 72 horas, bueno, se canalizan los albergues. O, ¿sabes qué? Es que tengo una situación, además de esto, tengo una situación de cáncer, entonces quisiera recibir una atención que no me salga tan caro, o que las trabajadoras sociales
saben en qué instancias o a qué instituciones canalizar en casos que no nos correspondan a SEJUM, pero no se niega la atención, ¿sí? O sea, es como, tal vez aquí no lo trabajamos, pero te voy a orientar y te voy a dar los pasos a seguir y te voy a canalizar yo en conjunto con esa área y damos seguimiento a tu caso, ¿no? Y también brindar asesoría y orientación sobre bolsas de trabajo. Nosotros tenemos bolsas de trabajo, que ahorita lo voy a comentar un poquito más adelante, que es una de las herramientas del empoderamiento que hablamos hace rato, ¿no? Bueno, ¿y cómo me empodero realmente, no? Porque decirme tú puedes y eres bien fregona y sí, el pollo cerrado, pues es bien fácil y ojalá con eso ya nos empoderáramos todas. Sin embargo, vivimos en una sociedad en la que las mujeres todavía no tenemos acceso a los mismos derechos y oportunidades que tienen los hombres. Todavía nos falta años, les dije más de 200 años para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, seamos realistas y otorguemos herramientas, trabajemos para que realmente las mujeres nos empoderemos. La ruta de atención, pues es ya sea asistir al centro de justicia o llamar al centro de justicia para solicitar una orientación, ¿no? Una vez que ya asisten al centro de justicia, está recepción, mi compañera ahí pregunta datos generales, no a detalle para no revictimizar a la usuaria, motivo de su visita, su edad, su nombre y la firma, ¿no? Algún contacto, algún correo, etcétera, para cualquier situación. ¿Qué pasa aquí? Aquí está la entrevista inicial, que es con la trabajadora social y es con la abogada para hacer este trabajo en conjunto. Se va a evaluar el riesgo, se va a hacer una valoración integral que es con todas las áreas correspondientes para saber qué es lo que sigue para el usuario. Va a haber casos en los que se van a canalizar a diferentes instituciones, por ejemplo, una mujer que ha vivido violencia psicológica y la vivió en su entorno laboral, ¿no? Entonces se va a canalizar al área correspondiente en conjunto con SEJUM para hacer este trabajo colaborativo, ¿no? O en algunos casos se agenda una cita para alguna atención psicológica, por ejemplo, y que también esto, algo me gustaría mencionar, que no necesariamente tienen que querer denunciar para recibir esta atención. Si ustedes dicen, o alguna familiar, alguna conocida, yo estoy viviendo violencia, pero no sé cómo hacerle para salir de ahí, necesito una orientación, es aquí donde se les puede otorgar sin ningún problema. ¿Sí? Estela, adelante. Así. Sí, eso era precisamente algo que tenía esa duda, esa inquietud de cómo saber si yo puedo recibir atención psicológica. ¿Necesito ir golpeada o No. necesito no tener casa, algo así? O nada más decir, ¿sabes qué? Creo que estoy recibiendo violencia de alguna manera y me gustaría que me canalizara algún psicólogo. ¿Se puede hacer eso? De hecho, aquí se te atendería. Por ejemplo, si tú vienes aquí al centro de justicia, porque es uno de los servicios que otorgamos, y si la usuaria menciona, ¿no? ¿Sabes qué? Considero que estoy viviendo violencia. Eso, créanme que es una de las mejores cosas que nos puede pasar al centro de justicia, porque entonces estamos previniendo una situación más grave. ¿Sí? Entonces, cuando las usuarias se acercan y dicen, ¿sabes qué? Creo que estoy viviendo violencia o identifiqué, por ejemplo, ¿no? Si alguna de las chicas que ha escuchado todas estas pláticas dice, creo que vivo violencia psicológica, entonces necesito una orientación o necesito un acompañamiento para entender por lo que estoy pasando, acude al centro de justicia y se le da el acompañamiento, porque una de las prioridades es la prevención. Ya cuando sucede, obviamente se le da la atención y se hace todo lo posible para que tenga acceso a la justicia, pero qué mejor si podemos prevenir alguna situación más grave, ¿no? Ok, muchas gracias. Entonces, ¿y eso tiene algún costo o es en lista de espera o cómo es? No tiene ningún costo, tú asistes al centro de justicia y ya sería ver con mi compañera de recepción que lo canalice con el área de psicología y ya te dirían, ¿sabes qué? Puedes pasar ahorita o ¿sabes qué? Hay una espera tal vez de 1 hora o si quieres una cita en específico para tal día y llegas a esa hora.
Y otra cuestión también, hay casos en los que lo que otorgamos aquí es un acompañamiento psicológico, pero hay casos en los que ya la violencia ha sido tanta que hay usuarias que ya tienen algún trastorno psicológico, ya necesitan un acompañamiento psiquiátrico y se canaliza, por ejemplo, tenemos convenio con el IPVC, que es el Instituto de Psiquiatría, para atender aquellos casos que así lo requieran. Muchísimas gracias. De nada. Ok, ahora sí. ¿Sí? Dani, yo tengo una pregunta, a lo mejor va un poquito más afuera, ¿no? Si todo este tiempo se ha estado hablando de la prevención perdón, quité la cámara porque ya estoy acá en labores de mamá. Se ha estado hablando sobre la prevención y el cómo tratar, pero no sé si la palabra correcta es rehabilitación. ¿Qué sucede cuando alguien fue víctima de violencia? En el sentido que tú quisieras, porque me queda claro que una violencia siempre va de la mano de una, dos o tres, o no sé, ¿no? El peor de los casos, a lo largo de nuestra vida, capaz que hasta completamos los 9, no quisiera verlo así, ¿no? Pero siempre va acompañado. Entonces, yo conozco gente, y de igual manera me identifico, en el que dices, bueno, ya no estoy adentro, ya no lo estoy viviendo, pero ¿qué sucede? O sea, el SEJUM también trabaja como en la rehabilitación de canalizar a la persona, decir, sí, estás en un momento de que estás identificando que fuiste víctima, eso probablemente te cause una distorsión emocional en este presente, decir, wow, no me había dado cuenta de esto, y realmente a lo mejor dices, pues no puedo denunciar porque eso fue hace 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? Pero me estoy dando cuenta con toda esta información que todo eso tuvo una consecuencia. Y toda esta información me mueve porque yo he recibido mensajes que a más de una persona dice, es que no manches, toda esa información me ha hecho pensar y digo, ¿qué hago? O sea, ¿ahora qué hago para sanar esa parte que no me ubica en el presente, pero definitivamente fuimos una víctima que lo vivió, ¿no? Sí, claro, y que eso, aunque ya pasaron años, como ya mencioné en un inicio, ¿no? Nos modifica absolutamente todo. O sea, nos modifica la autoestima, nos modifica la percepción que tenemos de nosotras mismas, la conducta, el cómo nos relacionamos. Y sin duda, aunque hayan pasado años, es una sobreviviente de violencia. Entonces, sería evaluar, por ejemplo, si ya es algo psiquiátrico, si ya es algo, un caso que requiere acompañamiento de psicoterapia, o sea, más especializado y específico, sí se puede canalizar. Sin embargo, si es un caso que ya evalúa aquí el área de psicología y se puede atender aquí, sin problema se puede atender aquí. O sea, es una mujer víctima de violencia y que ahorita no lo está viviendo, pero si ya lo vivió en algún momento y no lo trabajó, es importante prevenir que vuelva a buscar un patrón. ¿Sí me explico? O sea, que vuelva a recaer en una relación o en algún entorno violento. Por eso es que aquí entra la prevención. Puede ser que ahorita ya no le esté pasando, fue hace mucho tiempo, pero hay que trabajar en lo que dejó esa situación para que no se vuelva a repetir y que ella pueda, ahora sí que empoderarse, que pueda trabajar en ella misma, que pueda identificar, poner límites, pero de que se pueda dar la atención aquí, sin problema. O sea, no importa el tiempo que haya pasado, es una sobreviviente de violencia y tiene, ahora sí que efectos secundarios del trauma, ¿no? De lo que ha vivido. Entonces, nuestra responsabilidad también como centro de justicia es prevenir que esta persona o esta usuaria recaiga en eso, porque luego lo vemos, ¿no? A veces hay una codependencia y queremos llenar esos vacíos emocionales. Hay algunas personas que lo hacen con alcohol, hay algunas personas que lo hacen con drogas, pero hay personas que lo hacen con otras personas, ¿no? Entonces, sí es importante que se atienda esos aspectos, porque a veces por querer llenar esos vacíos emocionales, volvemos a caer en esos entornos violentos. Muchas gracias, Dani, muy interesante. ¿El proceso es exactamente el mismo que acabas de explicar hace rato? Sí, llegan al centro de justicia
y mencionan, ¿sabes qué? Soy una persona víctima de violencia y me gustaría recibir atención psicológica porque quiero identificarlo, porque quiero trabajar en mi proceso, etcétera. ¿Ok? Y, por ejemplo, aquí, que esto lo podemos abonar a lo que estamos platicando, es el área de empoderamiento. En este se trabaja en 3 ejes, 3 ámbitos, el personal, el académico y el económico. Así nos empoderamos. Son como las herramientas que otorgamos para empoderarnos, ¿no? En lo personal, por ejemplo, hay usuarias que vienen los lunes a recibir estos talleres de autoestima, construcción social de género, derechos humanos de las mujeres, prevención de la violencia, empoderamiento y plan de vida. Son los temas que ellas ven en estos talleres. Y cada semana ven un tema diferente. Entonces, es muy interesante porque también, o una de dos, o son usuarias que ya salieron del proceso de denuncia, ya obtuvieron ya obtienen la justicia o están en ese proceso, o bien son personas que se dan cuenta que están pasando por algo y que quieren trabajarlo, entonces se les ofrece también esta opción, ya sea la atención psicológica o también el entrar a talleres que parecieran como una terapia grupal para identificar y comprender también estas cuestiones. En lo académico, por ejemplo, se les da la opción de aquellas mujeres que en muchos casos no salen de entornos violentos porque no tienen los recursos, porque no tienen, no sé, la primaria o la secundaria terminada, no pueden encontrar un trabajo que realmente les dé un buen ingreso para poder mantenerse y mantener a sus hijos e hijas. Se les otorga también esta parte. Ya está la parte personal, donde identifican, donde conocen más de ellas mismas, donde trabajan sus emociones, donde recuperan su autoestima, y a la par también está esta opción de que recuperan más autoestima y se fortalecen en ese aspecto de terminé la primaria. Y de verdad es algo súper bonito verlas y se les llena la cara de felicidad cuando hacen el examen y les dicen que pasaron el examen y que terminaron la primaria. No importa los años que hayan pasado, para ellas es lo máximo. Y realmente es lo máximo porque no sabemos lo que ellas tuvieron que pasar o quién les limitó no tener acceso a eso. Y que es parte de lo que mencionamos hace rato, ¿no? No todas las mujeres tenemos acceso a las mismas oportunidades. Y además, las mujeres no tenemos acceso a las mismas oportunidades que tienen los hombres. Una, o porque alguna mujer fue abusada sexualmente, salió embarazada, ya no pudo estudiar, o le encargaron a sus hermanitos y a sus hermanitas y ya no puede estudiar, o desde muy pequeña la dejaron a cargo de un hogar, o por el hecho de ser mujer, ¿para qué estudias y te vas a embarazar? O sea, pueden ser un montón de aspectos y un montón de situaciones que de verdad que verlas terminar esto es increíble. O sea, son otras. Vienen de una manera el primer día y poco a poco las vas viendo como hasta su semblante, la manera en la que visten, la manera en la que caminan, la manera en la que voltean a ver a las personas, su tono de voz va cambiando porque es parte, ¿no? de este empoderamiento. También tenemos becas con universidades para que aquellas usuarias que ya terminaron todo ese proceso o que tenían pendiente la prepa y ya la terminaron, pues lo que sigue, ¿no? La universidad, si es que quieren continuarlo. En la parte económica se les da asesoría y capacitación en emprendimiento por parte de la Secretaría de Economía y de Innovación. Por ejemplo, hay usuarias que ya tenían su negocio, que ya tenían no sé, alguna carretita o las sobre ruedas, alguna que ya tiene un negocio establecido, alguna tienda, y se les dan también estas herramientas para que pues su emprendimiento tenga mayor fruto, ¿no? Y que tenga mayor crecimiento. La bolsa de trabajo pues también es, ok, tenemos esta bolsa de trabajo, estas opciones para que tú puedas trabajar en este lugar. Una de mis funciones que ahorita les voy a comentar es ir a esas empresas y capacitarles en estos temas para que también las usuarias que vayan a esos lugares vayan a entornos saludables también, ¿no? O sea, porque estamos hablando de que, oye, están saliendo de una situación y van a trabajar a un entorno violento, pues no tiene congruencia, ¿no?
Entonces, eso sería otro de los servicios, que es el área de empoderamiento. Y mi área es el área de prevención de la violencia, que yo me encargo de capacitar y profesionalizar a el sector empresarial, educativo, a la comunidad en tema de prevención de la violencia, derechos humanos, todo lo que tenga que ver con perspectiva de género, sensibilizar principalmente a estos 3 sectores y que dentro de esos sectores algunas personas se han dado cuenta también que han vivido violencia y se acercan al centro de justicia. Esa es la manera en la que también abonamos a la prevención. Ellas no sabían que vivían violencia, pero entonces SEJUM se acerca a la comunidad, se acerca al sector educativo, se acerca a las empresas para entonces, oye, mira, esto es violencia, mira, esto es violencia psicológica, mira, esto no es normalizado, esto no está bien, ¿no? Entonces, vamos poco a poco acercándonos más a la comunidad y no nada más esperando a que ellas lleguen a presentar aquí su denuncia, ¿no? Sino también hacer todo este trabajo de prevenir que avance la situación y que puedan salir de esos entornos justo a tiempo, ¿no? Algunos de los temas que yo he impartido en la comunidad y en los otros 2 sectores son los tipos y modalidades, capacitarles también en acoso y hostigamiento sexual, la diferenciación, cómo atender esos casos dentro de esos entornos, la sensibilización en género, prevención de la violencia en el noviazgo, derechos sexuales y reproductivos, visibilización y prevención de la violencia digital y también derechos humanos de las mujeres. Otro también, protocolo de atención a víctimas de violencia de género, por ejemplo, sería, ¿no? No sé, yo pienso que yo estoy viviendo violencia dentro de mi entorno laboral y solicito ayuda, pero mi entorno laboral no se hace cargo de esto, ¿no? Entonces, lo que hacemos también es capacitar a esos entornos para que sepan cómo actuar, qué protocolos implementar, qué políticas implementar para que la atención sea adecuada dentro del espacio laboral y educativo también, y en su momento canalizar al área correspondiente, ¿no? Porque de primera instancia, si sucede dentro de esos espacios, deben de atenderlo y darle una oportuna atención, ¿no? Y también tratar de prevenir, porque es un trabajo en conjunto. Es ir abonando y haciendo estos, dejando los granitos de arena, que es lo mismo que estamos haciendo en nosotras, como vamos abarcando un poquito más, ¿no? Y bueno, pues esta es la información que yo tengo para ustedes. Este es el flyer que yo comparto cada que doy una plática. Ojalá las tuviera aquí presencial para podérselos entregar, pero pues aquí se los comparto. Igual se lo voy a mandar ¿a quién se lo mando? A Caro, a mí no hay ningún problema y podemos compartirlo junto con el video, dejarlo en el YouTube. Ah, con perfecto. el flyer al final. Sí, de hecho, ajá, se los mando igual por WhatsApp para ustedes si lo quieren ir compartiendo también así por los grupos que tengan, así de vez en cuando para recordarles que pues el Centro de Justicia está para ustedes. Ese es el horario de lunes a domingo, 24 horas. Nuestro número, que ese es el de recepción, el que está aquí, y ese es el de WhatsApp. Ese es el que les menciono, que pueden mandar ahí su ubicación o pueden ahí pedir información, se les contesta a la brevedad. Y este es mi correo electrónico, si alguna de ustedes conoce alguna empresa o alguna escuela, alguna comunidad que requiera recibir esta información, pueden mandarme correo por ahí y ya yo gestiono pues el tema que se requiera para llevarles la información. ¿Ok? No sé qué opinen, qué les parece, comentarios, dudas. Voy a leer un poquito de los comentarios, bueno, voy a leer los comentarios que han puesto. Noemí Landeros, pues ya nos había comentado, gracias, muy interesante. Verónica Ramos, muchas gracias por la información. Gloria Casillas, muchas gracias, muy buena la información. Pues de verdad, o sea, creo, Perdón, Caro, que te interrumpa. Estela Gordillo quería comentar algo. ok. Estela, ¿estás ahí? Sí, gracias. Okay, adelante.
¿Dónde están ubicados o sus oficinas para acudir? Ok, estamos ubicadas en la colonia Sánchez Taboada. Estamos entre el Camino Verde y Sánchez Taboada. Ubican el restaurante Mi Casa, es uno rosita que está por el bulevar, que es Díaz Ordaz, ¿verdad? Me parece el de después de Las Brisas. Van a subir como que van a la Sánchez Taboada y van todo derecho, todo hasta arriba, y a mano derecha van a ver una ley que se llama Ley Cortés. A mano derecha, otra vez, hasta el fondo, está el Centro de Justicia. De todos modos, en el WhatsApp que les compartí, si ustedes desean llegar al lugar, inmediatamente mandan un mensaje a ese WhatsApp y les mandan la ubicación para que ustedes sea más fácil llegar al centro, ¿no? Porque igual así, a grandes rasgos y dándoles el nombre de la colonia, sé que puede ser complicado identificarlo porque son colonias que probablemente no solemos visitar o no están tan de fácil acceso en nuestra vida diaria. Entonces, por medio del WhatsApp se les comparte el link para que sepan cómo llegar. Ok, muchísimas gracias. Creo que sí conozco por allá, es donde está también la colonia Emperadores. Está, Emperadores está un poco más arriba, pero el Centro de Justicia no alcanzas a llegar a la Sánchez Taboada. Haz de cuenta que estás a la mitad del trayecto y como puedes identificarlo más fácil es con la Ley Cortés. Esa ley es la que nos da el señalamiento que hay que dar vuelta a la derecha y hasta el fondo está el Centro de Justicia. Vas a ver un edificio enorme con un mural de colores que de hecho se los puse al principio. No sé si lo alcanzaron a ver. No, yo no. Déjame, te comparto para que vean, y lo voy a hacer un poquito más grande. Ok. Ok, este es el Centro de Justicia. Cuando ustedes dan vuelta en la ley, van a ir hasta donde topa, y hasta donde topa va a haber de este lado todavía como un lote baldío, un cerro, y al ladito va a estar el Centro de Justicia, es inconfundible, ahí con el mural que tenemos afuera, y ustedes llegan ahí con el guardia o la guardia, la persona que esté, y entran, les da acceso. No entran hombres al Centro de Justicia, solamente entran mujeres y entran niños si es necesario y vienen con la usuaria. Así que tratamos de que la atención sea lo más específica, que salvaguardar también a las usuarias, ¿no? Que están aquí dentro. Perfecto, Excelente, Dani. De muchísimas todas gracias. maneras, ay, perdón, Estela. No, muchas gracias. De nada. El Gracias a 2 ti. de agosto tenemos un tour. Ahí Sí. con este cerramos la campaña. Vamos a tener un live donde va a ser presencial, abierto a cualquiera de ustedes que se quiera unir a ese recorrido. Se va a armar un grupito y vamos a conocer las instalaciones, pero quienes no nos puedan acompañar físicamente, pues vamos a hacer un enlace en vivo. Si mal no recuerdo, está en el calendario el 2 de agosto, ¿cierto, Tali? Así es, el 2 de agosto. Muy bien. Pues no sé si tengan alguna duda, algo que quieran comentar. ¿Todo bien? ¿Alguna chica que quiera comentar algo antes de cerrar el conversatorio? De todas maneras, este video está grabado porque se va a subir a YouTube. Entonces ya sabemos que a veces en vivo las visitas no son ahí en su mayoría, sino en las réplicas que se dan en los Así videos. es. Y obviamente ahí vamos a poner toda la información que nos vayas a pasar ahí por mensaje.
Y también las chicas, parte de la campaña hemos promovido que cualquier duda o cosa que tengan, pues como staff saben a quién dirigirse o directamente en la página también, y nosotros ahí los hemos estado canalizando porque sí hemos tenido respuesta de las chicas. Precisamente hoy una de ellas tuvo una sesión de asesoría 2 horas con parte de la asociación que la semana pasada estuvo presente, entonces ahí está la ayuda. Pues, híjole, Dani, pues es demasiada información, pero me da mucha emoción saber que incluso estos lugares a veces uno no sabe que existen, ¿no? Y para eso son estos espacios, para decir que existen, que te dan soporte, que te dan ayuda, que no te va a costar, porque muchas veces, pues la parte económica también es parte de toda esta... de todo de stop, ¿no? Que a veces uno también con el chip se limita y vaya. Se me viene a la mente, no sé si está bien la pregunta, pero ustedes tienen abierto como el que si uno quisiera ser voluntario, puede ser voluntario, digo, porque las manos nunca sobran, ¿no? Y nosotros como comunidad, ¿no? O sea, se me ocurre que a lo mejor un día pudiéramos ir a ser voluntarias de, no sé, X o Y, o algo que se puede hacer si hay programas. Yo tengo entendido que hay algunos programas en los que se abre como para que algunas escuelas o el público general, obviamente con cierto protocolo, puedan ser voluntarios y estar también del otro lado, ¿no? Porque todos estos días nos hemos posicionado desde la postura de víctima, ¿no? De toda esta... todo esto, pero también cómo podemos hacer nosotros para ayudar como sociedad. Digo, a lo mejor todavía no estamos sanados al 100%, pero el hecho de poder apoyar y aportar un poquito más también es parte de poder retribuir, ¿no? A estas dependencias que a final de cuentas, o sea, es gratitud enorme todo el trabajo que hacen, es cómo le podemos retribuir, vaya. Lo que yo sí les puedo decir primero que nada es canalizando a todas aquellas mujeres que estén pasando por una situación así. Eso es fundamental porque nos acerca más a las usuarias, nos acerca más a aquellas mujeres que están viviendo violencia y de esa manera ustedes están aportando, yo creo que no se imaginan cuánto, pero están aportando muchísimo para trabajar en erradicar la violencia hacia las mujeres. Como ya dijimos, es un trabajo de todos los días, es un trabajo constante y es algo que no hay que soltar, pero desde un primer momento en el que ustedes hacen esta campaña y abren estos espacios, ya están contribuyendo a la sociedad y también a que el Centro de Justicia cumpla su misión, ¿no? En cuanto a voluntarias, tendría que checarlo por esta parte de la protección de que tantas personas entran al Centro de Justicia por lo mismo de la protección de las usuarias. Sé, por ejemplo, que se permite a las escuelas hacer servicio social y prácticas. Está así bien regulado, bien estructurado. Hay ciertas zonas donde no entran porque están usuarias rindiendo declaración o para también cuidar su integridad o su identidad también por seguridad. Pero podríamos ver, por ejemplo, ¿no? Si seguimos colaborando, que un día tú digas, ¿sabes qué? Me gustaría llevar una plática así a esta comunidad, o yo identifico que la comunidad de esta chica y de ella también requieren esta plática, o vamos a hacer hiking y ahí nos aventamos un taller o algún conversatorio ahí presencial, lo podemos hacer. O sea, este tema de verdad que yo siempre digo, hasta donde ustedes me digan, yo voy a ir. O sea, no importa, si tengo que ir al cerro, voy al cerro, pero voy. Entonces, sí, o sea, seguir colaborando y seguir uniendo esfuerzos para poder llevar esta información lo más lejos que se pueda. En cuanto a los de voluntarias, me llevo esa tarea, lo checo con dirección para, pues, pasarte la información. Pero mientras cerro, tienes que ir con nosotros al cerro. Yo ya me metí al grupo porque quiero hacer hiking y dije, qué increíble, porque fíjense, esa es otra cosa. Me daba miedo porque no sabes con qué personas te vas a topar, porque estás solo, o sea, te pones a hacer un montón de historias, ¿no? Entonces, realmente el saber que existe este grupo en el que son puras mujeres,
de verdad que es un abracito al corazón. Es como que, ¿sabes qué? Quiero hacer esta actividad, quiero irme en shorts, quiero irme en así blusa corta o quiero irme toda enchamarrada y no sentirme violentada, ¿no? No sentir que alguien me está viendo de cierta manera que me hace sentir incómoda. Entonces, que estén ustedes, yo en cuanto vi el grupo le voy a dar like porque yo me voy a pegar. Yo no sé, pero yo voy a ir. Claro. Pues bienvenida, ya eres una baja ley adoptada, así que Ya. nada más es cuestión de ponerle fecha, pero ya, Claro que sí. ya se hizo, ya está aquí públicamente y grabado. Ya no se puede ir para atrás. No, yo ya bien pilas, ya estoy armando todo mi equipo. Perfecto. Todas empezamos con tenis, no te preocupes. Bueno. Híjole, Dani, pues sí, son temas que una sesión no nos alcanza, 1 hora y media, casi 2 horas no nos alcanza, es demasiada información, pero lo más importante es que la semilla ya se haya sembrado, ¿no? Creo que toda esta información que se ha ido recopilando durante toda esta semana y todavía la que se está agregando por los talleres presenciales, que todavía hay lugares, chicas, por favor, si todavía están interesadas, ahí están las ligas para que se puedan inscribir, de defensa personal, de las emociones, ahí está todo el calendario, pues nos hacen sentir por lo menos, identificar dónde sí y dónde no. Muchas veces escuchamos la famosa frase, ¿no? Los red flags y los vi, los romanticé y bueno, pues no, aquí no hay culpables, aquí ya lo hecho está en la relación que nos hayamos metido o en el trabajo o lo permisivo que hayamos sido, ya sucedió. Porque en alguna conferencia yo comentaba que a veces no necesitas, como decías, ¿no? La mujer es el peor enemigo de otra mujer. A veces ni siquiera necesitas ayuda, nosotros mismos. A veces nosotras mismas nos castigamos tanto, justificamos al otro, etcétera, etcétera. Entonces, identificar qué es lo que pasó y que tiene nombre, porque ese es el primer paso, identificarlo con un nombre. O sea, muchas veces, bueno, sí, pero no. Fue esto y no pasa nada, al contrario, pasa mucho porque de aquí en adelante es el primer paso que todas nos llevamos después de estas 2 semanas. O sea, ya el proceso de cada quien es muy individual y muy personal, ¿no? Cada quien va a trabajar porque lo pasó, porque lo está viviendo como prevención, pero el identificarse y decir, sí tiene nombre, ¿qué voy a hacer? Eso a todas resonó por todos lados. O sea, de aquí nadie nos fuimos limpias y eso es gracias a ustedes que se toman el tiempo de prepararse, de compartir la información y sobre todo que están con los brazos abiertos, ¿no? Porque realmente esa disposición que Sejum tiene y que tienes, lo hemos recibido de todas las invitadas y de verdad esta campaña se hizo con un objetivo, pero nunca nos imaginábamos que ese objetivo iba a estar lleno, un ramillete de objetivos y eso nos hace sentir, ¿mande? Incluso más, o sea, me imagino que fue como, compartir esto, pero era lo que les decía, de verdad yo creo que no tienen idea de lo increíble que es esta campaña, o sea, lo que va a dejar en cada una de las mujeres que están viendo esta información o que incluso a lo mejor no la han visto, pero están viendo en el grupo, que comparten y que en algún momento cuando estén listas lo van a hacer y lo van a ver. O también no lo están viendo, pero saben que están en un grupo seguro, que están en un espacio que si pasa alguna situación, saben que pueden hablarlo y que van a ser escuchadas. Entonces, a partir de ese momento en el que todas las mujeres que están en este grupo saben que pueden ser escuchadas, ya se ganó muchísimo. Entonces, con esto, o sea, ustedes se volaron la barda. O sea, fue más todavía. Gracias. Me parece excelente lo que están haciendo. Es parte del lema de estar seguras, ¿no? Hace rato estaba viendo unas cosas de campañas publicitarias y había un comercial que me llamó mucho la atención. En Alemania están fomentando una campaña del suicidio, pero desde la otra perspectiva, con un número. La analogía es esta una persona que se brinca al puente y otra persona quiere ir a salvar a la persona del puente,
pero otra persona atrás de ella lo detiene. Entonces ellos lo que están promoviendo es que si tú ves a alguien que se avienta un puente o X, no intervengas y hables por teléfono, ¿no? O sea, porque lo único que estás haciendo es ponerte en riesgo tú al mismo tiempo. Y me hizo mucha resonancia porque el staff de Baja Ladies hace poco tomó una certificación en primeros auxilios agrestes y el punto número 1 de cualquier rescatista es que primero estás tú antes de la víctima, y a todas nos chocaba, así como de, ¿cómo? Si yo vengo a ayudar, si yo, esto, no, es que número 1, como tú, ninguno, primero estás tú, porque si tú no estás bien, ¿cómo vas a ayudar al otro? Si el que se está muriendo del frío, te quitas la chamarra, lo tapas, y luego, ¿qué pasa contigo? Y la analogía es que toda esta información llega a lo mismo, o sea, yo no puedo estar bien si de verdad desde adentro no creo yo que voy a estar bien. O sea, incluso el aceptar salirte de esos círculos que identificas que estás siendo violentada y que toda la vida escuchas ay, así es, o ay, no te agüites, somos bien carrillos. O sea, todos esos ejemplos que pusiste, que es el pan de todos los días, el de, ay, ¿a poco no te llevas? Aguanta, vara, y todo. O sea, llega un momento en el que dices, no, porque primero estoy yo, y si a mí me está haciendo sentir incómoda, no importa, o sea, como los primeros auxilios y como la campaña, o sea, si yo no estoy en primer lugar, no va a proceder nada, y al final del día, la única persona que se pone en primer lugar eres tú. Todo lo demás son herramientas, ¿no? Que ustedes nos ofrecen, al final de cuentas son unas herramientas, pero muchísimas gracias, de verdad, me atrevo a hablar por el staff, ahorita les voy a ceder la palabra a las chicas. Esta campaña de verdad nació con una inquietud de que las chicas se sientan cómodas, precisamente, o sea, nosotros durante 3 años decimos, sí, hay que estar seguras en el sendero, pero realmente estamos con la información correcta para estar en el sendero, y de repente nos damos cuenta que el sendero de la vida está más amplio, ¿no? Como dijera la canción, los caminos de la vida. O sea, la cima interior es la más difícil de conquistar, es como nos decía una amiga que también estuvo, Nancy Gutul, dice, o sea, ustedes suben montañas, o sea, claro que esta información, el promoverla y demás, nos ha dejado con un sabor de boca bien feliz. Hemos tenido sabores agridulces, pero al final del día saber que esta campaña ayudó, solamente una persona nos hace la vida plena, y yo sé que no es una, sé que somos varias, porque muchas en silencio estamos procesando. Entonces, de mi parte, muy feliz de haber sido parte de esta campaña, agradeciendo parte de ser el staff, como Baja Lady, y ayudando a la gestión con Talina, con Carla, con Vero, y sobre todo a los invitados como tú. Pues muchísimas gracias, o sea, muchísimas gracias. Son unos ángeles, o sea, hacen un trabajo increíble, o sea, increíble, que de verdad eso es lo que nos hace sentir fe en que todo este patriarcado un día se va a terminar, ¿no? Sí. Tali, Vero, Carla, no sé si quieran aportar algo, las escuchamos. De mi parte, Daniela, solamente agradecerte tu tiempo. Yo sé que es muy valioso y el habernos compartido tanta información y tan buena, ¿no? También a las asistentes, gracias por venir, gracias por estar, y las esperamos también en los próximos talleres que siguen retroalimentando toda esa parte que desconocíamos, y también llenándonos de esa fortaleza interna para poder decir no, o poder avanzar, o poder dirigirnos con el apoyo correspondiente. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias a todas las que asisten. Gracias, muchas gracias. Por ahí alguien más, y no, para ya finalizar y dejar ir a descansar a Dani, porque la estamos desvelando. Yo aquí sigo en el CEFUM, yo al parecer aquí voy a vivir, no sé. Ponerse los mensajitos, pues nada, Yesenia Arambro dice gracias, Estela Gordillo, excelente información, muchas gracias, y son las únicas que están ahí. Ok, pues muchas gracias, de nuevo felicitarlas por esta labor, y yo encantada, cuando gusten, estoy a su disposición. Ya saben, cualquier tema que tenga que ver con violencia o que tenga que ver con sociedad, con género, con
salud sexual también, yo estoy disponible, ¿ok? Muchísimas gracias, Dani. Y pues no nos despedimos porque nos vamos a ver el 2 de agosto. Sí, así es. Y ve haciendo agenda los domingos para irnos al cerro. Va, ya quedamos. Muchísimas gracias. Buenas noches, que descanses y estamos en contacto. Un abrazo. Bye, chicas. Estamos en contacto. Hasta luego. Bye bye. Yes, hasta luego. Bye.